indebito, así se decía en la escolástica, ¿no? La presencia de don José Carlos Martín de la Hoz aquí. Don José Carlos ha nacido en Cádiz, es muy joven, por lo cual, licenciado en Ciencias Geológicas en la Complutense de Madrid, doctor en Teología, especialidad en Teología Histórica e Historia de la Teología en la Universidad de Navarra. ¿Me oyen bien? Sí, sí. Investigador del Instituto de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra. Fundador de las Academias de Historia Eclesiástica de Sevilla y Valencia. Miembro del Instituto para el Estudio de la Escuela de Salamanca. Director de la Oficina para la Causa de los Santos del Opus Dei en España y es postulador de diversas causas de santos. Profesor Carlos Cachán Alcolea, profesor desde 1997 en la Universidad de Nebrija, Facultad de Comunicación y Artes. Doctor en Ciencias de la Comunicación, Complutense de Madrid 95. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Complutense Madrid 79. Profesor Universidad de Módena en Reggio Emilia, Italia. Módena y Reggio Emilia. Sí. Profesor invitado, Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Universidad de la Santa Cruz en Roma. Universidad Tor Vergata, Facultad de Derecho en Roma. Corresponsal en Roma de la agencia Europa Press entre 1985 y 1990. Redactor en Expansión. Varias colaboraciones con distintos medios de comunicación, Grupo Intereconomía Imprimis, asesor de comunicación de empresas e instituciones, destacando la realizada en el sector del medio ambiente. Don José Carlos Martín de la Hoz ha recientemente publicado un libro, bueno, acaba de salir, sobre la Escuela de Salamanca, institución que ilustró España, Europa y el mundo. El libro ha sido escrito a 4 manos por don José Carlos junto con don León Gómez Rivas, y me he enterado, gracias a los servicios secretos italianos, el famoso Italian Secret Service, de que don José Carlos, don Carlos y don León son íntimos amigos. Y luego me habla de la mafia italiana. El contenido del libro se centra en presentar al público la Escuela de Salamanca, honor del alto pensamiento español. Como brevísima introducción, leo una introducción a un libro sobre la filosofía de Francisco Suárez, que he traducido del italiano, así que lo único mío es la mala traducción del italiano al español. El final del siglo XV y el empezar del siglo XVI marca para la historia de la filosofía y en especial de la teología católica el inicio de un despertar que bajo el empuje de circunstancias favorables alcanzó grandes proporciones y actuó eficazmente contra la herejía protestante. Este desarrollo tuvo su centro en la península ibérica, llegada al apogeo político y económico con el descubrimiento de América. Desde España se difundió en los demás países de Europa. España se encontraba entonces en condiciones privilegiadas por haberse en la misma desarrollado solo de forma menor el nominalismo y porque en ella el humanismo tomó actitudes menos hostiles. El dominicano Francisco de Vitoria, 1480-1546, el padre de la escolástica española,
llegó a Salamanca en el 1524 y empezó sus clases a la universidad 2 años después, en el 1526, para dejarla sola a su muerte. Formó grandes discípulos, admiradores suyos, que siguieron con su obra. Dejadas de lado muchas cuestiones inútiles introducidas en las escolásticas por los nominalistas, el de Vitoria conectaba directamente con la tradición escolástica medieval, tomando como texto para sus clases, en lugar de la sentencia de Pedro Lombardo, tal como era la costumbre de entonces, la suma del más genial pensador de la antigua escolástica, San Tomás de Aquino. Cambió el método tradicional del comentario, ya no separaba en la frase del texto, una cada una, sino trataba directamente la cuestión integralmente. Y esto tiene mucha importancia desde mi punto de vista. Esta vuelta a la escolástica del medioevo no era un simple volver a lo que habían dicho los grandes maestros. Por otro lado, él no era amigo del jurar in verba magister. Con una sana crítica ponía en valor el progreso realizado a lo largo del siglo que utilizaba en abundancia por su escrito. Esta introducción es al libro Il movimento assoluto e la posizione assoluta secondo il Suárez, publicado en Lateranum, serie filosófica número 1, bla bla bla, Roma 1947, por un tío mío. Dejo la palabra a don José Carlos, pero sabiendo que es una entrevista, por lo cual, bueno, habrá Carlos que empezará pinchando por aquí por allá. Bueno, buenas tardes. Primero darle gracias al autor, o uno de los autores. La verdad, me he leído el libro, casi todo, y me falta un pequeño capítulo, pero también he ido a lo que se llama conclusiones. No sé si se llama conclusión, que me ha gustado mucho, sí, y que luego le preguntaremos, ¿no? Es un libro sobre la Escuela de Salamanca, y sobre todo, y de Francisco de Vitoria, que el próximo año hará 500 años de que él obtuvo la cátedra de teología. Sobre todo lo que me ha interesado es porque creo que casi todos hemos oído hablar de la Escuela de Salamanca, pero a lo mejor no sabemos muy bien qué es eso de la Escuela de Salamanca y por qué, y esta sería la primera pregunta. Bueno, antes, Francisco de Vitoria, por si no lo saben, yo no lo sabía, pues es el padre del derecho internacional, pero también San Juan Pablo II pues le nombró maestro de maestros, que eso, viniendo de San Juan Pablo II, es bastante, ¿no? Y a lo mejor, como siempre en España, conocemos muy poco lo nuestro, ¿no? Ahora está este anuncio, ¿no? De compra lo nuestro, ¿no? Bueno, no sé si eso sirve para esto, pero conocemos poco. A lo mejor ni lo hemos estudiado en el bachillerato ni nada, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo le quiero hacer al autor es que él habla, o hablan los dos en pasado, la Escuela de Salamanca, cuando el pensamiento español iluminó el mundo. Lo primero es si realmente lo iluminó y si ahora está apagado esa Escuela de Salamanca, porque sería una lástima. Hombre, evidentemente iluminó, ¿no? Yo creo que es muy interesante empezar por el final, como acabo de decir. La verdad es que yo lo leí al final, pero no, porque tenía que leerlo. Efectivamente, Francisco de Vitoria lo que hace es retomar ese humanismo, ese renacimiento que, como todos ustedes saben, arranca en 1454, cuando Constantinopla cae en manos de los musulmanes y desaparece el imperio de Bizancio. En ese momento llegan a Europa, afluyen a Europa todos los códices que se han podido salvar de la quema, ¿no? Y en ese momento llega especialmente a Italia, donde tanto la corte de Roma, de los estados pontificios, como el estado de Venecia y otros estados, se llenan de manuscritos, de textos y sobre todo de grandes pensadores, grandes literatos bizantinos que huyen de la invasión del Islam, ¿no? ¿Y qué traen? Traen los clásicos latinos y griegos. Los traen en griego y por tanto
los traen en esas versiones antiguas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todas las cortes de Europa empiezan a imitarse unas a otras y empiezan a desarrollar un humanismo pagano. Si ven películas de la época o los cuadros de la inmensa serie pictórica que hay, todo se llena de los dioses griegos, de los dioses antiguos, ¿no? Se llena de la mitología griega, de la mitología latina, de Virgilio, de las églogas, de Cicerón, ¿no? Y es muy interesante cómo la poesía, el teatro vuelve a renacer, ¿no? Vuelve a renacer con esos valores humanos de siempre, ¿no? Los que están, ¿no? Y es muy interesante porque ya San Basilio en el siglo IV había recordado a los jóvenes de su época que era muy importante que cuando les obligaran en el colegio a leer a los autores latinos y griegos, a los clásicos, ¿no?, supieran distinguir el grano de la paja. Es decir, todo aquello que contradijera la dignidad de la persona humana como imagen y semejanza de Dios era paja. Todo aquello que revalorizara la dignidad de la persona humana como imagen y semejanza de Dios era trigo, era grano, ¿no?, era sustancia, ¿no? Bueno, ese consejo de San Basilio le hubiera venido muy bien a todos los papas y a todos los nobles del siglo XV y XVI, porque lo que ocurrió fue que no distinguieron el grano de la paja, y lo que se llenó es de paja, en las obras de arte, en la decoración de los palacios, en el modo de organizar la sociedad, ¿no? En ese sentido, cuando en España llega la petición del Santo Padre Martín V en el Concilio de Constanza, 1514, llega la petición de la reforma de la Iglesia. Y una reforma que tenía que ser en la cabeza y en los miembros, ¿no? Entonces, esa reforma empieza pues en España. Realmente donde empieza es en España, donde se ponen los reyes cristianos y los cristianos a ejecutar esa petición del Papa de que tenía que haber una verdadera reforma. Donde se empieza a hacer es en España, y donde se le encarga hacerlo al cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros estaba en Torrelaguna y es rescatado y llevado a la corte, se le nombra confesor de la reina y después se le nombra cardenal arzobispo de Toledo y se le encomienda la tarea de la reforma de la Iglesia en España. ¿Qué hace? Pues empieza por dividirse el trabajo con la reina Isabel. Él se encarga de las órdenes religiosas masculinas y ella de las órdenes femeninas. Y la reforma consiste en volver a vivir lo que dice la regla primitiva, lo que Dios, el carisma que Dios había entregado a cada una de esas órdenes. Por ejemplo, habrán ustedes visitado Sevilla alguna vez. En Sevilla, detrás del Ayuntamiento de Sevilla, hay una plaza enorme que se llama la Plaza Nueva, que es donde todos los autobuses de Sevilla confluyen, ¿no? Ahí están las cabeceras de las grandes líneas de autobuses, ¿no? Bueno, pues sencillamente el edificio del ayuntamiento era el convento de los franciscanos. Y la huerta, donde ahora es la Plaza Nueva, era la huerta del convento de franciscanos. Ahí vivían 5.000 franciscanos. Ya se puede imaginar que era bastante grande la finca, ¿no? Y llega Cisneros y les dice: el que no esté dispuesto a vivir el celibato, que se vaya. Se van 2.000 que vivían con una barragana en su celda, pero quedan otros 3.000. En ese sentido, él aprende que además de las penas canónicas, lo que hay que hacer es poner una pena de dinero, ¿no? Y por tanto hay que pagar una multa. Se van, pero después de pagar una multa, ¿no? Entonces, en ese sentido, se empieza por atacar el corazón y el bolsillo. Y entonces, una vez que se logra, no sin facilidades, claro, se logra la renovación de las órdenes religiosas, a continuación se empieza a renovar al clero por el mismo sistema.
Y luego se empieza a renovar la teología, y luego el derecho canónico, y luego la filosofía, y luego la medicina, y luego la preocupación social. Se va reformando por áreas, ¿no? De modo que cuando luego nos encontramos con un siglo XVI-XVII, que es el siglo de oro de las letras, claro, es lógico. Después de una reforma personal y después de una reforma de la teología, lo que viene es una reforma de las letras, de la mística, ¿no? No puede haber mística si no hay ascética. No puede haber grandes místicos si no hay grandes ascetas. Por eso es muy interesante que con esa reforma que se hace de hecho en España y cuya colofón es la reforma de la teología, del derecho y de la economía, que eso es lo que lleva a cabo Francisco de Vitoria. Su encargo es reformar, ¿no? Reformar con la ilusión de que el humanismo pagano, el humanismo renacentista, se convierta en un humanismo cristiano. De hecho, en todas sus obras, de todos los autores de la Escuela de Salamanca, siempre se comienza con unas citas de los textos antiguos, de los clásicos, es decir, un latín bien cuidado, volver a que el hombre, la dignidad del hombre esté mostrada, para a continuación explicar cómo solo se entiende el hombre desde Jesucristo, desde la fidelidad a Jesucristo, porque en Él somos hijos en el Hijo. Muy bien. En el libro, no, bueno, a lo mejor es el capítulo que no he leído. La Escuela de Salamanca, después de tener tanto peso en Trento, como me gustaría que lo explicases, o la importancia que tuvo los dominicos, porque fundamentalmente eran dominicos, también dominicos de Soto, sobre lo que era, por ejemplo, la economía, los préstamos, lo que era la esclavitud, que me ha llamado mucho la atención. Yo creí que no, lo que pasa por el libro. La esclavitud estaba como en la época de los romanos, es decir, que si había una guerra justa, lo he leído aquí, y el que perdía, si era la guerra justa, podía ser convertido en esclavo, y había esclavos. Lo que pasa que parece ser que había esclavos de dos categorías, porque había como dos dignidades. Los indios de América tenían dignidad, eran libres, por eso podían tener propiedades, podían elegir libremente el bautismo, pero no sé por qué los negros de África eran otra cosa, era como dar de comer aparte, porque esos no tenían nada. Y claro, eso también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Entonces, me gustaría que explicases un poco todo ese fenómeno, porque es difícil, claro, pensar eso, el préstamo, todo el tema de lo que era el poder que se les dio luego a los indios, o también el tema de la pobreza, el precio justo, los mendigos, ¿no? Que podían ir o no ir, había que reconocer un mendigo si era de verdad, les hacían una ficha y tal, una cosa tremenda, ¿no? ¿Podías contarnos un poco? Todo eso tuvo que ver por esa fuerza de la Escuela de Salamanca y de los tres grandes dominicos que en ese momento estaban. Sí. Bueno, vamos a ver, cuando nosotros nos planteamos escribir un libro que sirviera de introducción para el año del 5º centenario que vamos a vivir a partir del año que viene, claro, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, vamos a caracterizar lo que es la Escuela de Salamanca, ¿no? Entonces hay dos maneras de caracterizarlo. Una, la que hace mi maestro, Juan Belda, en un libro de 1450 páginas, en ediciones BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Les invito a que lo lean y disfruten y duerman con él, ¿no? Porque es un libro sólido como un armario, ¿no? Pero claro, evidentemente se puede hacer así la historia y está muy bien, y yo me he beneficiado de mi maestro, ¿no? O se puede hacer como lo hemos hecho nosotros, escribir un libro que pueda ser divulgado, ¿no? Que se pueda comprar por Amazon, que podamos leerlo, subrayarlo, pasárselo a un amigo, y en ese sentido, a escribir un libro de divulgación podríamos haberlo hecho sin más, caracterizando. Primera característica, segunda. Hemos pensado otro método, que sería, vamos a contar cuáles eran los problemas que había en el siglo XVI. ¿Cuáles fueron los grandes problemas teológicos que se plantearon en el siglo XVI? Como el otro día, cuando salió el Papa,
al balcón, después de ser elegido romano pontífice, ¿y qué hace? Nos habla de la necesidad de amar, y por eso nos cita a San Agustín. Y luego nos habla del problema de la violencia, y nos dice que no habrá paz en el mundo si no hay paz en las conciencias. Y por tanto nos está animando a una conversión al amor, que es lo único que dará paz a nuestra conciencia, si amamos, ¿no? Y luego nos dice al final la inteligencia artificial. De repente sale la inteligencia artificial en el discurso de un papa que acaba de ser elegido. Anda que no hay tema para hablar, pero es gracioso que el primero que el papa habla es de la inteligencia artificial. Y luego nos dice que estamos en el mes de mayo y que ese día era la Virgen de Pompeya, ¿no? Que es muy interesante porque para los que estamos en el ajo eso fue un dato muy clave, porque como es una cuestión que es conocida en el Opus Dei, es un tema que tenemos al corazón en este tiempo, que es el tiempo de la reforma de los estatutos del Opus Dei, que la Santa Sede nos ha encargado revisarlo para adecuarlo al carisma del fundador. Claro, que de repente el Papa cite a la Virgen de Pompeya, cuando resulta que en el año 1962, cuando el cardenal protector del Opus Dei le pide a San José María que entregue en la Santa Sede la propuesta de la conversión del Opus Dei en prelatura personal como figura jurídica que respeta el carisma del Opus Dei, San José María se resiste y le dice, no es el momento, no está y el cardenal protector le dice, sí, sí, entréguelo. ¿Y qué hace San José María? Se va a visitar a la Virgen de Pompeya. Que el nuevo Papa haya sido elegido el día de la Virgen de Pompeya y nos lo recuerde, pues es un guiño del Señor que nos dice, quedaros tranquilos, que todo va a salir muy bien. Y los estatutos que sean aprobados por la Santa Sede serán maravillosos y os ayudarán a ser fieles hasta la muerte, ¿no? Es decir, que las cosas no suceden porque sí, las cosas siempre Dios lo tiene todo previsto. Y por eso es muy interesante cuando uno dice, vamos a ver, ¿cuáles son los problemas del tiempo de la Escuela de Salamanca? Y ese es el índice del libro, los problemas que había. ¿Y cuáles fueron las respuestas que dieron Francisco de Vitoria y sus discípulos? Porque todos trabajaban en seco, todos trabajaban en un clima de cordialidad y de confianza. Fueran dominicos, como Francisco de Vitoria, Soto y Cano, que vivían los tres en el mismo convento, San Esteban de Salamanca, o fueran Fray Luis de León, que era agustino, y era discípulo de Domingo de Soto, que es el que pronuncia las honras fúnebres el día de la muerte de Domingo de Soto, ¿no? O sencillamente no era nada. Diego de Covarrubias era nada, era un civil, que era catedrático de Derecho Canónico, que luego, después, será hecho sacerdote porque le nombraron obispo de Cuenca, ¿no? Y presidente del Consejo de Castilla, ¿no? Los discípulos comulgaban con el maestro en las ideas que el maestro, después de estudiar el tesoro de la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, los grandes teólogos, los grandes canonistas, después de estudiar la tradición, podríamos decir, la gran tradición, encontrando los argumentos en la gran tradición, da una respuesta. Por lo tanto, ya tenemos la primera característica de la Escuela de Salamanca: actualizar el pensamiento cristiano y adecuarlo en equilibrio de fe y razón a los problemas de su tiempo. Cosa que es muy interesante, porque ahora mismo necesitamos hacer exactamente lo mismo. Volver a la gran tradición, volver a Santo Tomás, volver a Romano Guardini, volver a Ratzinger, volver a Vitoria, volver a los grandes pensadores que hemos tenido en la historia del derecho, de la teología, del pensamiento, de la economía, volver a los grandes pensadores e iluminar los problemas que ahora mismo tenemos. Y entonces sacaremos a esta sociedad del impasse en donde nos encontramos, ¿no? Entonces, en esa época podías contar, por ejemplo, a mí un par de temas que me interesan bastante. El tema de la pobreza y la mendicidad por la hambruna que ocurrió en España, todo el cambio que hubo en conceptos económicos también,
y esa diferencia que no llego a entenderla muy bien entre los indios que eran súbditos de Isabel la Católica, por lo tanto no podían ser esclavos, y el resto, o los que venían de África, porque siendo tan buenas personas, que incluso en el libro decís que a lo mejor no son santos porque no son ejemplo para muchos y ser seguido por ellos, ¿por qué había esa distinción entre los negros y los indios? Y me gustaría saberlo. Oye, son tres temas bonitos, me encantan. La historia es que es una pasión, ¿no? Te pones a estudiar historia, te pasas la vida, ¿no? Primero, en primer lugar, el tema de la pobreza es un tema que ha existido siempre. Siempre tendréis pobres con vosotros, decía el Señor, ¿no? Lo que es bonito es ver cómo ellos afrontan el problema de la pobreza desde el ángulo de la unión entre la teología y el derecho. Igual que el Papa Francisco ha abordado el problema de la emigración desde el ángulo de la teología, de la misericordia. El papado del Papa Francisco pasará a la historia como el Papa de la misericordia. Y él miraba a esos emigrantes desde un corazón misericordioso, ¿no? Y de hecho fue a Lampedusa, ¿no? Y quiso llevar un báculo con la forma de una nave, ¿no? De esas naves que estaban llegando con personas humanas a esas costas, ¿no? Es decir, hay que abordarlo desde el punto de vista de la teología. Y en ese sentido, el Papa de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto escriben un libro que se llama La deliberación de la causa de los pobres, con motivo de que el rey Felipe II se va a casar, entonces era el príncipe Felipe, el príncipe de Asturias, ¿no? Siempre, y se iba a casar con su prometida, que venía de Isabel, que venía desde Portugal. Entonces él va a esperarla a tierras de Salamanca, va a esperarla, llega ella por Ciudad Rodrigo, se encuentran y ya la acompaña y llegan juntos a Salamanca. Salamanca es entonces la universidad más importante del mundo, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista del número de alumnos, ¿no? Aquello es un hervor de gente, ¿no? Pero claro, está habiendo una gran epidemia y una gran carestía, una gran hambruna. Y por eso Francisco de Vitoria y Domingo de Soto conocen muy bien la situación del hambre que hay en la ciudad, en una ciudad en la que se va a celebrar las bodas del gran príncipe que va a ser el emperador del mundo, que no se va a poner el sol en sus... Claro, esto no puede, tiene que ser una boda de postín, pero una boda de categoría en un lugar donde hay hambruna, donde los estudiantes no tienen que comer, ¿no? Y claro, Francisco de Vitoria y Don Soto, ¿qué hacen? Se van a Toledo, comisionados por el rector de la universidad, para lograr pan, y traen el pan, ¿no? Y van a otros lugares a buscar la carne, para que los estudiantes puedan comer. Claro, una ciudad llena de estudiantes es una ciudad llena de personas que les dan alojamiento, de otras personas que van a vivir, y por tanto esos son bocas también que hay que alimentar, ¿no? Hay que multiplicar, ¿no? Bueno, ellos tienen, el problema es que no hay comida, y entonces hay que ir a buscarla, ¿no? Y hay que ponerla a un precio adecuado para que la... Bueno, entonces a la vez que hay una boda, entonces ellos dicen, bueno, creo que hay que explicarle al rey Carlos V y a su hijo, y hay que explicarles cuál es la situación real económica, ¿no? Para que se den cuenta de que pueden hacer y deben hacer una boda de categoría, puesto que es un príncipe que va a ser emperador, pero a la vez uno no puede olvidarse de la situación económica que se está pasando y la situación de penuria, ¿no? Luego hay que explicarle al rey y al príncipe los principios teológicos que hay que aplicar. El primero es la dignidad de la persona. Todo hombre tiene derecho a pedir limosna. No se puede negar el derecho a pedir limosna. Cuando uno ve a un pobre pidiendo limosna en la calle, no se le puede negar el derecho, porque él tiene derecho, si tiene necesidad, a acudir a la caridad cristiana. Nosotros tenemos el derecho de darle o no darle, pero ellos tienen derecho a pedir. Y entonces, en ese sentido, se institucionaliza el carnet de pobre.
o la cédula de pobre. De modo que Domingo de Soto es el encargado por el Ayuntamiento de Salamanca de entrevistar a los pobres y comprobar qué les pasa, por qué está en estado de indigencia. Y en caso de que se compruebe que verdaderamente es real, o sea, que no es un falso pobre, pues le concede la cédula. Y entonces uno tiene derecho a pedir y el que es pedido tiene derecho a pedir la cédula para comprobar que ese hombre, ¿no? Bueno, en ese sentido son maneras de ir conjugando teológicamente todos los principios, ¿no? Porque es más, sería más fácil hacer lo que hizo Enrique VIII. Enrique VIII cogió todos los pobres de Londres, por ejemplo, y los llevó a una prisión y fue entrevistándolos uno a uno, no él, claro, a través de sus oficiales. Y entonces la gente era devuelta a su tierra. Este señor es francés, devuélvasela a Francia, como hace Trump ahora. Sí, muy actual eso. Entonces, ¿qué hacía Enrique VIII? Sencillamente decía, usted es de Oxford, usted es de Cambridge, usted es de Kensington. Entonces les devolvía a su condado. Y cuando llegaba al condado, si la familia no se quería hacer cargo de él porque estaba mal de la cabeza o por lo que fuera, y entonces se le ponía a trabajar en trabajos forzados del ayuntamiento y se le daba a cambio un lugar donde vivir, ¿no? Bueno, eso es una solución, pero es una solución que coarta la libertad. Entonces dice Francisco de Vitoria, no, los pobres tienen derecho a viajar. Y gracias a eso es el gran argumento para él de la presencia de España en América, el derecho a viajar, el derecho a abrirte un horizonte en la vida, a poder sacar adelante tu familia, ¿no? Por tanto, pues los indios en América no pueden impedir que los españoles vayan allí a comerciar, ¿no? Eso, bueno, entonces vas conjugando todos los... Y es bonito ver cómo se van llevando los planos, el teológico, el económico, ¿no? Y ya de esa manera se va intentando dar, pues como nos hemos visto con el Papa. Hay un momento en que el Papa dice, bueno, pues ya no puedo pedirle más a los países, ¿no?, que hagan lo que puedan. Y efectivamente hay un momento en que vemos que el Papa insiste, pero ya no puede hacer nada más. Ya lo ha explicado, también los países tienen derecho a decir, es que no podemos traer a más, porque también nuestra gente tiene que vivir, ¿no? Entonces hay un equilibrio, entonces hay que invertir en los países de origen para crear empresas, para crear empleo, ¿no? Bueno, es interesante ver cómo se hizo en el 16, porque podemos, con los mismos principios, ir al siglo XXI, ¿no? En ese sentido, las soluciones, como son acordes con la dignidad de la persona humana, son acordes con la verdad de la revelación cristiana, nos están dando luces para el humanismo del XVI nos alumbra un nuevo humanismo del siglo XXI. Por ejemplo, en ese segundo tema, que es el tema de la esclavitud, ¿qué estaba pasando? Pues que efectivamente el momento en que la Iglesia irrumpe en la historia de la humanidad, el momento en que la Iglesia acepta que los esclavos pueden bautizarse, lo que está diciendo es que ya no son una cosa animada, como decía Aristóteles. El esclavo era una cosa animada. Por tanto, si es una cosa animada, se le puede matar, se le puede robar, se le puede exterminar, se le puede flagelar. No, perdone, no es una cosa animada, es una persona. Y por tanto, se le puede bautizar. Y se le debe ir dando un dinero para que él pueda acumular y emanciparse, comprar su libertad. Es decir, que ya empiezas a pedirle a la gente que acabe manumitiendo a su esclavo, que le trate con dignidad como persona humana. Claro, es el fin de la esclavitud. Desde el momento en que la Iglesia admite al esclavo, ya es el fin de la esclavitud. Solo es cuestión de tiempo el que desaparezca la esclavitud. De hecho, cuando llega la Revolución Francesa y empiezan a hacer libertad a los esclavos, ¿qué ocurrió? Pues el caos. Ahí tenemos una isla llamada República Dominicana y la otra mitad de la isla llamada Haití. ¿Por qué Haití
es tan horrible, aquello es una cosa de una pobreza impresionante? Muy sencillo, porque la mitad de la isla pertenecía a Francia. Y cuando llega la Revolución Francesa, las autoridades francesas de la mitad de la isla, de Haití, dan libertad de la noche a la mañana a todos los negros que había allí. ¿Qué hacen? Solo saben trabajar. ¿Qué dicen? Matan a sus dueños y a todas las personas que conocían. Y intentan ser ellos los que lleven adelante la explotación. Y claro, ya no les sale. Y entonces aquello es un caos desde entonces. ¿Qué ocurre en la otra mitad de la isla, que pertenecía a la corona española? Que se empieza a conceder la libertad por tramos. Los mayores de 60 años, los menores de 14, se va poco a poco. Antes de conceder la libertad a este tramo de personas, vamos a enseñarles un oficio, para que cuando sean libres puedan vivir de ese oficio. Como ya se les permitía casarse y tener familia, pues lo que hay que hacer es, antes de darle la libertad, hay que asegurar que van a poder comer de algo, ellos y su familia. Entonces se tarda desde 1789, que es la Revolución Francesa, y es el caos en mitad de la isla, hasta 1833, donde la otra mitad de la isla consigue poco a poco dar la libertad. Ahí tienen ustedes el resultado. Es decir, que se va a aplicar la libertad, pero con sentido común, y sabiendo hacerlo, pues pasa. ¿Cuándo? Cuando el Estado deja de sostener la esclavitud, ¿no? Claro, en ese sentido, para que una persona sea esclava, tiene que ser producto de una guerra justa. Entonces, ¿qué es lo que hacían los portugueses? Los portugueses no descubrieron oro en las costas de África. Como la ruta del oriente correspondía a Portugal y la ruta del occidente correspondía a España, según la división del Tratado de Tordesillas, ¿no? Entonces, los portugueses van buscando por la costa africana, camino de la India y de China, van buscando oro y no lo encuentran. Entonces, ¿qué encuentran? El oro negro. El oro negro consiste en llegar a un puerto y decirle a los indígenas que viven en el puerto: si me consigues esclavos en una guerra justa, yo os los compro. ¿Cuánto? Tanto. Perfecto. Van al interior, provocan a las tribus del interior, teóricamente sería para ellos una guerra justa, cogen todos los que esclavizan, los montan en un barco y se los venden a los portugueses. Ya según va el barco camino de América, ya están vendiéndolo a los holandeses, que son los que se encargan de hacer la gestión. Los holandeses protestantes. Y entonces ya ellos son los que llevan los barcos a América, desembarcan, cobran y vuelven. Entonces, ¿qué dice Vitoria? Vamos a dejar de ser hipócritas. Dejemos de mirar hacia otro lado. ¿Esto es guerra justa o no? ¿No? ¿Se entiende, no? Claro, porque dices, si simplemente nos limitamos a bautizarlos al llegar a América y a intentar manumitirlos y a tratarlos con corazón, pero hay que entrar primero al origen, ¿no? O sea, en ese sentido, el tratamiento de la esclavitud se actualiza y se vigoriza con respecto a esas ideas que hablaba de la escuela de Salamanca, ¿no? Y el tercer tema que se me ha ido, la tercera pregunta, la economía. Los conceptos entonces, que empezaron a ellos a... Entonces, por ejemplo, el tema de la economía es muy interesante porque en aquella época no existía el concepto de economía. Lo que existía el concepto era de filosofía aplicada a las cuestiones monetarias, o el concepto de la teología aplicada a las cuestiones monetarias, ¿no? Entonces, la primera aplicación de esa nueva teología, o de esa teología renovada, es admitir que los mercaderes están ejerciendo un trabajo digno, como cualquier otro. Es decir, Vitoria en aquella época es una voz discordante de otras, en la que dice, bueno, un momento, si yo a una persona, porque se dedica a trabajar, a llevar una mercancía de un lugar a otro,
está sacando adelante su familia, está sacando adelante la sociedad, está sacando adelante un problema que había, que aquí sobra y aquí falta. Entonces, esto es la primera aportación, que es que trabajar en el mundo económico no es pecado. Lutero dice que cualquier persona que se dedica a la economía está en pecado. ¿Por qué? Porque para él todos estamos en pecado, puesto que no existe la redención, no existe el concepto de que se ha quitado el pecado original, sino que nosotros no tenemos libertad y solo nos vamos a salvar si Dios nos salva, ¿no? Entonces luego llegará Calvino y dirá, y la prueba de que me va a salvar es que estoy forrado. Si me va bien en los negocios, es seguro que me salva, ¿no? Pero bueno, Francisco de Vitoria acaba con esa polémica, diciendo, no, hay que trabajar para ganarse el cielo, para sacar adelante la familia, para sacar adelante la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que todas las relaciones mercantiles, todas las relaciones económicas, se apoyaban en un punto que se llama la usura, es decir, los préstamos usurarios. Como estaba prohibido prestar dinero a otro cristiano, igual que un judío estaba prohibido en el Antiguo Testamento prestar dinero a otro judío, ¿no? Entonces solo se podía prestar en el sentido de sin cobrar nada, ¿no? Lo que se llama, te doy un préstamo sin respuesta, te doy este dinero, te lo doy, ¿no? Y ya está. Entonces, ya también Aristóteles había dicho que la usura estaba condenada desde el punto de vista filosófico, porque el dinero no puede engendrar dinero. Así como porque es un metal. Los hombres pueden engendrar, con las mujeres, pueden engendrar hijos en un matrimonio santo y maravilloso, pero los metales no pueden engendrar. Entonces, ¿cuál es la fórmula? En 1492 los judíos son expulsados de España. Los judíos hacían préstamos a los cristianos del 200%, es lo que se llama préstamo usurario, ¿no? Entonces, ¿por qué en 1390 se asaltan las juderías? Pues no porque hubiera un problema de racismo, sino porque todos los ciudadanos estaban empobrecidos y entrampados. Cuando asaltaban una judería no buscaban robar y violar a las mujeres, lo que buscaban era el libro de contabilidad para quemarlo, sencilla y llanamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en 1492 España es el último país del mundo en expulsar a los judíos. Ya los habían expulsado de todas partes y ya solo quedaban aquí. Y desde España llevaban todo el tema de los préstamos por el mundo entero. Entonces, al expulsarlos de aquí, entonces, ahora ¿cómo movemos la economía? Entonces, Santo Tomás había admitido dos posibles excepciones a la usura. Una, daño emergente, y otra, lucro cesante. Y Vitoria añade una tercera, por la globalización de la economía. Es decir, y eso lo recoge Keynes en su famoso tratado, dice, la economía en Europa creció gracias a que los escolásticos españoles mantuvieron bajos los tipos de interés. Es decir, que Vitoria admite que se puede hacer un préstamo en precario. ¿Por qué? Por la globalización de la economía. Entonces ahora vamos a ponernos en un marco. Todo el oro que llega de América, que durante el siglo XVI llegó de manera habitual, casi en un 90%. Las naves solo tuvieron problemas en un 10%. O sea, la escuela de pilotos de Sevilla funcionó maravillosamente, ¿no? Formaban muy bien a los pilotos, los barcos eran muy buenos y la verdad es que los desastres fueron mínimos, ¿no? Ahora, claro, todo el oro que llega a España, todo el oro, la quinta parte va para el rey, siempre. Entonces, ese oro sirve para pagar las deudas de los reyes, dos, para limpiar los caminos de Europa, y tres, para producir compraventas por un precio mínimo.
un señor de Lima le dice a su primo de Sevilla: te mando en el próximo barco este dinero para que me compres y te mando la lista de todo lo que necesites. Y entonces es un traje para mi hija que va a cumplir 18 años y le quiero dar una fiesta, una alfombra, un botijo, un retablo, un Cristo, porque todos los españoles cuando iban a América, todos querían reproducir en América sus casas, sus costumbres, su modo de vivir. De tal modo que cuando uno viaja ahora mismo por América, está viendo los retablos de Cádiz, de Sevilla, la Semana Santa de Granada. O sea, es que todo es igual y distinto, porque al mezclarse con las costumbres de cada lugar, da lugar a civilizaciones hermosísimas, pero que tienen una base común, que es llevar de España todo. Claro, llevar todo quiere decir que todas las fábricas de Europa empezaron a crecer. Y la famosa cristalería de Bohemia apareció en Perú, en Chile, en cualquier parte. Las alfombras aparecieron. O sea, todo se llevaba allí. Toda Europa crece económicamente porque se multiplica la exportación. Y además, como se paga muy bien, con oro de muchos quilates, pues el negocio es, toda Europa pega un gran estirón. Lo que pasa es que, como en España, lo que hacíamos era, en vez de crear fábricas y crear empleo, lo que hicimos fue abrir y cerrar el baúl, porque simplemente se adelantaban el dinero con una comisión. Entonces, la inflación que sucede es tan tremenda que viene la gran crisis económica del 17. Otra cosa que me ha llamado así la atención es cuando la influencia, y podías hablar entonces de las dos partes, la influencia de la escuela de Salamanca, y sobre todo de estos dominicos, aunque por lo visto Francisco Vitoria contáis que escribió muy poco, fueron casi todos sus discípulos, la influencia que tuvieron en las tres etapas del Concilio de Trento, y que hablases también un poco del Concilio de Trento, que es tan importante y que tuvo tantas dificultades, que duró tanto tiempo, que fue interrumpido tantas veces. O sea, sin ellos hubiera sido igual, aunque estuviera San Carlos Borromeo, por ejemplo, ¿no? Pero sin ellos hubiera sido igual el Concilio de Trento en dogmas, en teología. Bueno, en ese sentido, cuando se plantea el Martín V en el Concilio de Constanza, 1413, él plantea la reforma de la Iglesia. Entonces, esa reforma de la Iglesia, hay tres respuestas. La primera es la respuesta de los humanistas, el Renacimiento, y también la respuesta de Tomás Moro, de Erasmo, de Luis Vives, que ellos lo que hablan es desde el punto de vista del humanismo pagano, renacentista, dan sus respuestas, ¿no? Pues es bueno que tengamos un latín mejor, es bueno que hagamos una mejor traducción de la Vulgata, es mejor que la gente tenga mejores modales. O sea, hablan mucho desde ese ángulo, la educación del príncipe, la educación, ¿no? Que está muy bien, pero no es una reforma radical. La reforma luterana empieza por ser una reforma de la Iglesia y acaba por ser una reforma del dogma. Y lo que hacen es que cambian la Iglesia. Desaparecen los sacramentos, desaparecen las mediaciones, desaparece la Virgen, los santos, desaparece la misa, desaparecen las fiestas, desaparece todo y dejan al hombre solo con Dios y con la Biblia. Luego llega Baruch Spinoza y dice, bueno, en realidad, como la Biblia está llena de milagros y los milagros no existen, la Biblia es falsa. Y es la crisis de la teología protestante del siglo XVII en adelante, cuando solo se apoyaban en la Escritura y la Escritura resulta que es falsa, con lo cual quedan en el aire, ¿no? Desde entonces no han levantado cabeza, ¿no? Entonces, la verdadera reforma de la Iglesia es la que viene a través de la Escuela de Salamanca, la Universidad de Salamanca. Claro, Francisco de Vitoria escribe poco. ¿Por qué? Porque se dedica a dar las clases y a hablar con los otros grandes maestros
para irles contagiando su espíritu, ¿no? Pero no escribe. En cambio, su segundo de a bordo, que es Domingo de Soto, es el que va al Concilio de Trento, porque es invitado en 1545. Francisco de Vitoria es invitado a ir al concilio, pero como está muy gravemente enfermo y de hecho morirá pocos meses después, no pudo ir. Igual que Lutero. Lutero también es invitado al concilio, pero no fue porque murió igual que Vitoria a los pocos meses, ¿no? Entonces, quien va es Soto. ¿Soto qué descubre en Trento? Lo que descubre es un gran caos doctrinal, como ahora mismo hay. Ahora mismo, desgraciadamente, hay mucha gente muy desnortada. Se ha introducido en la Iglesia de Dios un elemento que se llama el relativismo dogmático y moral. Lo oís por ahí, hay gente que dice, no, eso es, bueno, vosotros porque no sé qué, o tú porque lees el catecismo de la Iglesia Católica, pero en realidad, ya decía Hans King, que en realidad los dogmas son maneras de hablar y tal, ¿no? O sea, quiere decir, hay bastante relativismo dogmático y moral, ¿no? Bueno, imaginaros el que había en una sociedad en la que el luteranismo se ha llevado por delante media iglesia, ¿no? Los agustinos, el superior general de los agustinos, cuando fue en 1517, en 2017 fue el centenario, dijo, la orden de San Agustín pide perdón a todos los cristianos de Alemania y de Centro Europa que se quedaron sin confesar y comulgar por culpa de nuestro hermano Martín Lutero. O sea, quiero decir que la cosa, si lo ves desde ese ángulo, es realmente demoledor, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace Soto al comprobar el caos doctrinal que hay entre algunos religiosos, algunos obispos que estaban en el concilio? ¿Qué hace? Procura aplicar la escuela de Salamanca y la teología renovada ahí y de hecho los grandes documentos del Concilio de Trento son obra de Domingo de Soto. Y el catecismo que recoge las enseñanzas del catecismo del Concilio de Trento es un corta y pega de Bartolomé de Carranza, de Bartolomé de Carranza y de Domingo de Soto. Bartolomé de Carranza era confesor del rey, teólogo, y luego será cardenal de Toledo, y luego habrá una disputa contra él y acabará enviándosele a Roma y un proceso. Pero el hecho es que el gran catecismo romano es un corta y pega de los dos grandes autores de la escuela de Salamanca, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que ellos lo que ven es un gran desconcierto, una gran falta de formación. Entonces, por eso se empeñaron en hacer un catecismo amplio, grande, de modo que tú le das y luego consiguen que el Papa imponga la construcción de seminarios que no existían en todas las diócesis del mundo. De modo que en los seminarios ya hay un libro de texto que es el catecismo, luego un misal, donde se junta en ese misal los leccionarios y el misal, de tal manera que un misionero lleva en una alforja lleva el misal, en la otra lleva el catecismo y las cosas para celebrar misa. Y entonces puedes ir a las parroquias del mundo entero o a los poblados del mundo entero y evangelizar con tu misal, con tu catecismo y con las cosas para celebrar misa, ¿no? O sea, en ese sentido fueron soluciones muy eficaces, ¿no? Los grandes documentos están hechos por la gente de la Escuela de Salamanca. O sea, en ese sentido es una reforma aplicada y aplicable. Muy bien. Bueno, pues podríamos seguir preguntando si alguien quiere también preguntar, pero la última cosa que me gustaría saber es un poco, si se puede decir que hubo luego, con la muerte de estos dominicos, la introducción al principio de los jesuitas y con Suárez después, que creó su propia escuela, si empezó ahí la decadencia de la escuela de Salamanca y ya realmente solo queda eso, historia, porque lo que hizo quedó ahí y no ha brotado, no ha habido una continuidad, o ahora no lo hay. ¿Es posible? No, vamos a ver, lo que ocurre es que el humanismo pagano da lugar al humanismo cristiano. O sea, en ese sentido, cuando
Domingo de Soto o Francisco de Vitoria predican, escriben, publican, y esos libros empiezan a llegar a muchos lugares del mundo, y la gente empieza a tener textos donde estudiar, donde leer. Entonces, por ejemplo, Grocio, que era un autor que está en los Países Bajos, él ya no es católico, él ya es protestante, pero todo el rato está citando a Francisco de Vitoria y a Domingo de Soto. ¿Qué está haciendo? Se está alimentando del humanismo cristiano. De tal manera que el humanismo de la escuela de Salamanca pasaría a ser algo más general, humanismo cristiano. Y luego, cuando a ese humanismo cristiano se le van añadiendo otras cosas, otros autores, otras líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, atrévete a pensar, dice Kant, ¿no? Eso pasa a ser parte del humanismo cristiano, el equilibrio fe y razón, el preguntarse, no es la fe de Carbonero, es la fe formada, ¿no? Entonces, hay elementos que surgen de otros ángulos, pero que son aprendidos y enganchados, ¿no? De tal manera que llegan hasta el día de hoy. Yo recuerdo cuando en el año 76 empezamos con la democracia y en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid había una feria de los partidos políticos. Yo me acuerdo de haber pasado una mañana con un compañero, fuimos a la Federación de Partidos Demócratas y Liberales de Garrigues Walker. Al lado estaba Pío Cabanillas y Areiza con el Partido Popular. Al lado estaba el Partido de Castilla de Fontán. Al lado estaba Camuñas con los liberales. Yo me acuerdo que íbamos de sala en sala, escuchábamos un rato y íbamos a otras, ¿no? Y pues nos escuchamos 12 partidos políticos en una mañana, ¿no? Y de tal manera que te podías hacer una idea de a quién votar en las primeras elecciones democráticas, ¿no? Pero era divertido porque todos, al comenzar la exposición de su ideario, todos decían: nosotros nos apoyamos en el humanismo cristiano, ¿no? Y luego ya cuando leí los cristianos para el socialismo, que decían que también se apoyaban en el humanismo cristiano, decía, bueno, esto ya... Pero es interesante porque ese humanismo cristiano, ¿qué hacía? Recoger los derechos humanos, recoger la dignidad de la persona, recoger estas cosas que hemos ido comentando, ¿no? Por eso, cuando uno piensa, y es lo que hacemos en el capítulo de conclusiones, piensas en el futuro, dices, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer para salir del bache en el que se encuentra nuestra sociedad, a lo mejor lo que hace falta es volver al humanismo cristiano de Vitoria, Soto y Kant, ¿no? Y desde ahí, por los problemas actuales, buscar las soluciones cristianas a esos problemas. O sea, que el humanismo cristiano también se basaba porque había una creencia potente del derecho natural, aunque luego también un derecho civil. O sea, los reyes tenían que dar leyes, también tenían que poner impuestos, pero había un derecho natural que procedía directamente de Dios, y por eso la selección, ¿no? Va al pueblo y el pueblo elige a su... Pero, no, por ejemplo, una cosa muy interesante es que cuando Francisco de Vitoria escucha los argumentos que da el rey para su presencia en América, le dice que no. Y claro, cuando el rey recibe una carta de Vitoria en la que le dice que no, lo primero que hace es decirle al rector que le callen a ese señor, ¿no? Que yo soy el emperador, ¿no? Pero claro, es imposible callar a una persona que busca la verdad, ¿no? Y entonces, al cabo de un tiempo, lo que hace el rey es empezar a consultarle todo, ¿no? Claro, por eso es muy interesante como ¿qué le dice Vitoria al rey? Pues que aquello no es res nullius, que esos indios que estaban allí eran dueños de sus tierras, que ellos quieren libremente someterse al rey de Castilla y a sus leyes, pero libremente, ¿vale? Pero siguen conservando sus tierras y hay que devolverse si se las han quitado, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque eso es un principio que sigue siendo válido, ¿no? Que ya era un principio antiguo, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la sana y la eleva, como decía Santo Tomás de Aquino. Y luego también llama también la atención, bueno, por lo menos la influencia que tenían las órdenes religiosas, bueno, los dominicos, los jesuitas, que prácticamente estaban ellos, como todo el progreso, ¿no? Eso ahora es impensable.
Bueno, yo Entonces, creo algo ha que... tenido que pasar ahí para que, porque aquella sociedad no creo que fuera muy clerical o muy mojigata, sino que tenían un gran peso porque a lo mejor ahí estaba toda la fuerza intelectual y luego eso pues se fue a otros sitios. Bueno, es que lo que ocurre es que sencillamente el Papa Juan Pablo II, entre los muchos documentos que escribe, hay uno interesantísimo que se llama Redemptoris Missio, donde hace el primer tratado de misionología contemporáneo, ¿no? Y es un tratado en el que se recoge toda la experiencia de la misión apostólica en tantos lugares del mundo, y ahí explica el Papa cómo desde el comienzo lo que hacía la Iglesia era enviaba a personas muy preparadas, que eran esos misioneros, llegaban, lo que hacían era evangelizaban, la gente con la gracia de Dios se convertía, les enseñaban, porque no era simplemente formarles, bautizarles y dejarles, sino que todos los domingos, durante muchos siglos en América, al terminar la misa, los indígenas se quedaban y tenían una clase de catequesis, de formación, ¿no? De tal manera que también los sacerdotes... Entonces, en la medida en que va habiendo fidelidad, va habiendo implantación, entonces los misioneros se iban a otras zonas a evangelizar y eran sustituidos por el clero secular, que iba, se ordenaba allí o venía. Y entonces empezaba a haber sacerdotes llevando las parroquias. Y luego empezaba a haber una catedral y canónigos. Y empezaba a haber un seminario. Entonces empezaba la implantación de la Iglesia. Las órdenes religiosas han tenido y siguen teniendo un peso en la evangelización y en la formación cristiana del pueblo, pero también empieza a aparecer otras instituciones que Dios va poniendo en marcha para que ese pueblo cristiano lleve a la práctica lo que dice Gaudium et Spes. Los cristianos corrientes son el alma del mundo y de la Iglesia. Yo creo que lo de la piedad popular también debió calar mucho, aparte de, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Que aprendían los idiomas de los indios, pues para hablarles en su propia lengua. Incluso parece que bautizaban a todos los nombres originales, luego pues le ponía un nombre completo para que fueran cristianos. Pero esa piedad popular yo la sigo viendo muchas veces en las iglesias ahora de la zona, pues que hay muchos sudamericanos, que tienen realmente una gran piedad. A lo mejor no sé si tienen mucha formación teológica o son de carrera. Si fuera uno de carrería nos diría que sí, pues casi todos han tenido que venir, pero con carreras, ¿no? Pero esa gente que admira, ¿no? Una piedad popular profunda, un estar ante el Santísimo, al Sagrario, y eso debe ser de aquella época, porque si no, sí, por ejemplo, no se yo explica. me acuerdo cuando estuve en Guatemala la primera vez, fui de excursión a una zona del interior, selvática, de Centroamérica, y de repente entramos en un lugar donde había un templo inmenso del siglo XVI, blanco, precioso, y dentro una iglesia enorme, y se llamaba el Cristo de Esquipulas, el santuario, y el pueblo se llamaba Esquipulas. Y entonces me impresionó dos cosas. Lo primero, ver cómo los indígenas se acercaban, veneraban al Cristo y volvían sin darle la espalda, andaban hacia atrás para no darle la espalda al Cristo, ¿no? Y lo segundo que me impresionó es que cuando llegamos y vi, pues es el Cristo de Burgos, el Santo Cristo de Burgos. Mi madre siempre cuando suspiraba decía: Santo Cristo de Burgos, tu gloria cantaré, ¿no? Y ahí está, yo lo he ido muchas veces a Burgos, y ahí está, al entrar en la catedral a la derecha está la capilla del Santo Cristo de Burgos, que es un Cristo del siglo XIII, negro, que llegó de Alemania, con su pelo natural. Y entonces ahí tienes una copia exacta. ¿Por qué? Porque un tipo de Burgos que estaba trabajando en la zona es que no quería vivir sin su Cristo de Burgos, entonces encarga una copia y se la envía. Es bonito que hay esas tradiciones tan antiguas que los indios se contagian de ellas, porque el amor se contagia, ¿eh? Y en ese sentido, la fe, muchos de esos indígenas estaban muy bien formados, entre otras cosas porque están formados por aquellos cristianos viejos. Luego hay cosas que les enseñan los frailes, pero hay otras cosas que les enseñan los cristianos viejos que han llegado allí y que están con ellos y les están enseñando a trabajar, a construir casas, ¿no? Entonces también les contagian su fe
les contagian las cofradías, las hermandades, el rezo del rosario, las procesiones, pues las saetas, o sea, contagian todo, todo lo que tienen. No, y caló profundamente, porque sí. Bueno, pues yo creo... Si tú quieres ir a misa... No, que alguien quiera hacer preguntas, por favor. A mí me ha interesado siempre mucho la liaison entre el derecho de la escuela de Salamanca, estamos hablando, y la preparación de los misionarios. En especial hay la vida de San Toribio de Mogrovejo, que es emblemática. Él era un laico, formado y profesor en Salamanca. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI, bajo Felipe II, y fue elegido por Felipe II, bueno, sobre indicación del claustro de profesores, porque Felipe II necesitaba un primado para Lima, para el Perú. Entonces se lo preguntaron y dice, sí, pero yo soy laico. Y dice, no te preocupes. Lo llevaron a Sevilla. En el mismo día fue ordenado sacerdote. ¿Obispo? No. Diácono. Sí, obispo y encargado del... Pero eso es una anécdota, pero la base es que ese era un gran jurista. Y su trabajo en la archidiócesis de Lima, que iba desde Quito al desierto de Atacama en Chile, que es como ir de Madrid a Helsinki más o menos, pues gastó su vida en 8 viajes pastorales dando leyes, organizando desde un punto de vista sea de la estructura eclesiástica que la civil. Y el Consejo de la India de Sevilla no admitía cartas que no fueran apostilladas por él. Es decir, los informes que llegaban a Sevilla siempre tenían que ser vidimados, digamos, o anotados por Santo Toribio. Esto, hay un número del anuario de la historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra dedicado a esa historia que es... Luego, por ejemplo, esto lo he estudiado yo por mi cuenta en México. Los jesuitas preparaban sus misioneros, por supuesto desde el punto de vista teológico, del catecismo, pero también desde el punto de vista de artes prácticas. Entonces enviaron 3 jesuitas a México, italianos, bueno, 2 de la diócesis de Trento, que entonces era del imperio, no era italiana, pero vamos, él era hablante italiano y alemán. Y esto pues, se fueron al norte, a Sonora, Arizona, New México, por la actual New México y Baja California, y le enseñaban a los indios el cultivo del trigo, ¿cómo se dice?, la crianza de distintos animales y tal. Y con esto daban no solo doctrina, sino vida material. Y de hecho, pues, ahí esta gente, misioneros, los indios lo recordaban a distancia de... Bueno, yo estuve ahí en el 69-70 y este murió en el 720, 22. Pero era gente con un espíritu, una preparación humana, incluso física, impresionante, porque Santo No, es que Dios, no nos olvidemos que cuando ellos llegan a América y descubren América y se ponen a trabajar, la convicción que tienen todos es que Europa ha perdido a una parte de la cristiandad porque se ha ido tras Lutero, ¿no? Pero Dios les ha dado un continente entero para llenarlo de la fe y del amor de Dios, ¿no? En ese sentido, la convicción que ellos tenían de que ahora vamos a llevar la fe, pero un día ellos volverán.
y como está sucediendo, ellos están volviendo y están llenando de vigor y de ilusión muchas iglesias, ¿no? A mí me gusta recordar eso que dice Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo, ¿no? En ese sentido no sabemos lo que está ocurriendo de verdad, o sea, lo que está pasando en las almas, ¿no? Pero yo creo que vamos a vivir una nueva primavera en la Iglesia en Europa, porque esa fe que llevamos a América está volviendo. Y luego, con respecto a la unión de teología y derecho, una de las claves que hay que aprender es que el concepto de persona humana es un concepto que se incorpora a la cultura y a la civilización occidental procedente del derecho romano. Así como el concepto del amor de Dios y del amor a las almas, el concepto de la caridad, es un concepto que nos trae Jesucristo, el concepto de personas lo trae el derecho. Y así como el concepto de la unión de fe y razón lo trae la filosofía griega, ¿no? Es muy interesante que los primeros cristianos con quien debaten no es con los sacerdotes de Baal o con los sacerdotes de tal creencia, no, con quien debaten es con los filósofos. Filosofía es fe y razón. Igual que con el mundo jurídico, la Iglesia enseguida conectó muy bien. Y muchas conversiones que se producen en el mundo romano es en el Senado, donde están los juristas, ¿no? Somos de ayer y le llenamos todo, decía Diogneto, ¿no? Y también Diogneto, ¿no? Pero claro, qué interesante es que eso de dónde viene. Viene del mundo romano, donde el mundo del jurídico es por el concepto de dignidad de la persona. Por eso para Vitoria pasar de la teología al derecho no tiene ningún problema, porque como él está en el campo teológico insistiendo en la dignidad de la persona, cuando luego se pone a hablar de derecho, pues sigue hablando de la dignidad de la persona, no tiene ningún problema, pasa de uno a otro con una enorme tranquilidad, ¿no? De hecho, Gallo en sus instituciones, y Gallo estamos hablando del segundo siglo después de Cristo, es el primero que esboza una teoría sobre la esclavitud, diciendo que no es natural la esclavitud, que es fruto de la guerra. Pregunta, por favor. No. Este que más viejo que yo. Eso sí, entonces sí. Bueno, una pregunta que está relacionada con la que se hizo al principio sobre la influencia hoy de Francisco Vitoria, pero antes dejarme contar, porque hemos hablado de Guatemala, que la evangelización de Guatemala fue una concesión que hizo Carlos V a los dominicos, Bartolomé de las Casas, Fray Luis Cáncer, varios dominicos. Bartolomé de las Casas salió corriendo cuanto pudo, por cierto, pero esa evangelización que se debía hacer con medios exclusivamente suaves o pacíficos, según decían las leyes de Indias, y os lo mandaré en el anexo a mi libro, que es una crónica de Remesal. Hay una estrategia tremenda, fabulosa, para entrar en esas tierras que llaman tierras de guerra y evangelizar y convertir a los indios. Nada que no se cree, que se crea que es impensado, no planificado, sino que fue una labor preparándose incluso al martirio y preparándose con mercaderes indios convertidos para ir entrando y llevando la atracción por la evangelización. Es una historia muy bonita, que empieza muy bien, acaba muy mal, con muchos sacerdotes martirizados, pero ya que se habla de Guatemala, pues decir el mérito que tenía esa gente, no solo en el heroísmo personal, sino en la astucia y la habilidad para llegar. Y esos misioneros, uno de ellos fue Luis Cáncer, que además todos expertos en lenguas y idiomas, porque de Salamanca se salían con varios idiomas aprendidos, se empecinó en evangelizar la Florida. Y le dijeron, ahí vais el matadero. Y efectivamente, los mataron a todos según pisaron el suelo. Quería decir eso porque hemos hablado de Guatemala y de la fe que hay en Guatemala. Y la pregunta es sobre la influencia hoy de Francisco Vitoria en el derecho internacional. La influencia en el siglo XX se inspiraron algunos internacionalistas en la creación de la Sociedad de Naciones y luego la ONU. Porque se tuvo que tirar
de derecho natural, se tuvo que tirar de esas normas que todo el mundo decía, Francisco de Vitoria, que están impregnadas en el corazón. Esas normas que, si preguntamos, todo el mundo entiende, que aunque no estén escritas, están antes y por encima de las escritas. ¿Cómo influye Francisco de Vitoria? Creo que esa es la pregunta. Sí, yo creo que toda esa definición tan bonita que hace él, ¿no?, de la ley natural, dice el derecho natural, la participación de la naturaleza divina en la criatura racional. Que alguien diga esto con una enorme sencillez en el siglo XVI y actualmente, es que dices, es que es verdad. O sea, por eso hay un autor reciente muy interesante que se llama Rafael Domingo, que está publicando mucho en la línea de recuperar esa relación entre fe y razón, fe y derecho, ¿no? Que la persona humana, para conocerla bien, hay que darse cuenta de que tiene una apertura a la trascendencia, ¿no? Me acuerdo de un autor que se llama Eugenio Trías, con el que yo soy el primer proceso de canonización que yo puse en marcha, se llama José María Hernández Garnica. José María Hernández Garnica vivió con Eugenio Trías, el filósofo del límite, ¿no?, en Colonia, ¿no? Ahí estaba Eugenio Trías haciendo su tesis doctoral sobre y bueno, estaba haciendo una historia de la filosofía, ¿no? Y entonces me decía Eugenio, es que cuando José María se estaba muy bien, era una persona de un gran sentido común, ¿no? Y él decía, me decía, imagínate la situación, una meditación para chicos universitarios dirigida por un sacerdote español hablando un alemán horrible, ¿no? Era como si ahora mismo en España invitaras a un marroquí a una meditación, ¿no? Es decir, parecía como ámbitos, ¿no?, muy lejanos, ¿no?, el mundo alemán del mundo español, ¿no? Bueno, en total, que decía, terminaba la meditación y había ido un chico o ninguno, ¿no? Eran meditaciones binarias, 1 o 0, el 0 o 1. Iba alguno o no venía nadie. Y decía, don José María Hernández Garnica, le veía yo por el pasillo musitando, esto no marcha y tiene que marchar, porque es de Dios. Dios quiere que vengamos aquí a hablar y transmitir el espíritu del Opus Dei, de la santificación de la vida ordinaria, pues esto tiene que marchar, porque esto es de Dios, ¿no? Si no marcha, pues hay que darle vueltas, ¿no? Y dice, entonces se le ocurrió una idea, que era coger al alemán que había conocido y empezado a vivir el espíritu del Opus Dei, una vocación reciente, el alemán que parece que habían enganchado, lo nombró director y consiguió dinero y puso en marcha una residencia de 100 personas. Entonces puso al alemán, que era más nuevo, lo puso de director, y entonces ya era muy distinto, ya no había que traer a nadie, ya estabas en tu casa. Entonces sencillamente pues los chicos alemanes pues iban a la meditación, como iban a estudiar, iban a comer, iban a las cosas que había en la residencia con toda naturalidad, ¿no? Es decir, que estás en un ratón y un queso, en vez de intentar traer al ratón al queso, es estarlo dentro, ¿no? O sea, en ese sentido, esas cosas de sentido común, ¿no?, que son muy de sentido sobrenatural también, ¿no? Claro, tú dices, pues sí, todo el mundo tiene derecho a pedir limosna, ¿no? No le podemos impedir, ¿no? O no le podemos impedir que una persona viaje de un sitio a otro para mejorar la situación de su familia. O este indígena a lo mejor es idólatra, pero da igual, es dueño de este campo. Es que lo ha sido él y su abuelo y su bisabuelo, todo el mundo ha tenido este campo, ¿no? Entonces no se lo puedes quitar porque sea idólatra, ¿no? O sea, es decir, que esto es lo bonito de la ley natural, del derecho natural, de ese sentido común, ¿no?, de esa filosofía cristiana, ¿no? Claro, cuando lo ves, cuando te lo explican, cuando dices, pues claro, es que se ha vivido así, ¿no? San Vicente de Lerís, que era un hombre, uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia, que estaba dotado de un gran buen humor, era muy divertido, estaba siempre de guasa.
Él decía, lo que se ha creído siempre, lo que se ha creído por todos y lo que se ha creído en todas partes, ¿no? O sea, en ese sentido común, ¿no? Ahora estoy dando unas clases en la Basílica de San Miguel sobre noviazgo y uno de los para jóvenes profesionales. Hay unos 300 chicos y chicas apuntados porque la gente tiene necesidad de una novia o de un novio cristiano, porque quieren formar familias cristianas, ¿no? Y uno decía, vale, o sea que sus clases son amar como Dios manda, ¿no? Pues eso, amar como Dios manda, ¿no? Amar bien, ¿no? Amar con sentido común, ¿no? Por eso a mí me conmueve, porque cuando estudias a fondo estos autores, no son cosas alambicadas, ni cosas difíciles de entender, sino que son cosas que se basan en un espíritu, que es el espíritu tomista del realismo, ¿no? Yo creo que aquí todo se desfiguró desde el momento de la duda metódica y del inmanentismo, y creo que hay que volver, o sea que ha producido muchos frutos el racionalismo cartesiano, nos ha obligado a pensar, ¿no? El atrévete a pensar de Kant ha sido muy útil, pero hay que volver al realismo y volver a reconstruir una metafísica que nos dé una fundamentación a un sistema, a un humanismo cristiano renovado. A ver, un comentario. A ver si... Gracias. A ver si la logro formular bien. Usted habló de la pobreza y el derecho que tiene la persona a pedir, y de la persona el derecho de dar o no dar, dependiendo. Yo tengo un conflicto ahí. Digamos, para mí, o sea, partiendo de la base, yo creo que el pobre es pobre y el que va a dar es menos pobre que él, es más rico. Y que va a dar de su excedente. Quiere decir que unos tienen y otros no tienen. Y el famoso dogma de La Montagne, que yo creo que fue un dogma equivocado, donde dice, si yo soy rico, pues hice uno pobre. Por cada rico hay un pobre, cosa que yo no creo. Yo comparto la teoría de que la pobreza es el estado natural del hombre y que la riqueza fue inventada después. Entonces, ¿cómo enfocó la escuela de Salamanca y la Iglesia Católica la pobreza? ¿Cómo la debemos interpretar? ¿Es culpa de los ricos? ¿No es culpa de los ricos? ¿Es de la naturaleza? No, la cuestión es muy sencilla. Eso es la lección número 1 de exégesis del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Los anabim, los pobres, significa los pobres del Señor. Es decir, ¿qué es un rico para Jesucristo, para la Sagrada Escritura? El que tiene puesta la confianza en sí mismo. ¿Qué es un pobre? El que tiene puesta su confianza en Dios. O sea, en ese sentido, todo lo demás de si tengo mucho o poco, o sea, por eso Juan Pablo II siempre decía, es mucho más importante ser que tener. Y eso es lo que, cuando entras en la dignidad de la persona humana, te das cuenta, es eso que... Por eso es muy bonito. Yo se lo decía el otro día a mis chicos en la clase que les di de noviazgo y todo eso. Decía, ¿qué es lo más bonito de una mujer? Lo más bonito de una mujer son sus ojos, porque los ojos expresan la riqueza de su alma. Claro, ¿cuál es la riqueza de un ser humano? Lo que ama a Dios. En ese sentido, un hombre rico es un hombre que tiene un corazón lleno de amor, ¿no? Y un hombre pobre es el que ha puesto su confianza en los bienes de la tierra, que nunca le van a satisfacer ni nunca le van a llenar de amor, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante lo de mi reino no es de este mundo. Porque, inicialmente, si lo miras desde ese ángulo, desde el ángulo de la revelación, Jesucristo hizo a sus apóstoles las personas más felices del mundo. ¿Qué les dijo? No, convivió con ellos. Y ya está. Lo importante, ¿qué es lo que ellos tenían que transmitir cuando se fueron por todas partes a predicar el Evangelio? Lo que habían visto y oído. ¿Y qué hablaban? De cómo nos quería el Señor. Por eso, cuando uno lee el capítulo 15, cuando lee uno el capítulo de San Juan, del capítulo 13, donde dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese como yo os he amado fue un trayazo en el alma de todos los que le escucharon, porque todos eran conscientes de cómo Jesús les amaba uno a uno. Por eso, al final, Domingo de Soto, que dice en su tratado de la liberación de la causa de los pobres, que lo que hay que hacer con los pobres, lo primero es quererles. Luego ya, si puedes ayudarle, ayúdale, ¿no? Pero ahora también, si tú
por ayudarle a un pobre dejas sin comer a tu familia, pues sencillamente desvestir un santo para vestir otro. O sea, en ese sentido, lo primero es quererle, como lo que es una persona humana. Ahí es donde arranca todo, ¿no? Claro, es una teología que ahora vamos a revivir, porque con el Papa actual vamos a ir a hablar de las confesiones de San Agustín, vamos a leer a San Agustín. San Agustín no es la conversión, es la conversión del corazón. Un corazón que ama, un corazón que se da, ¿no? Por eso Rouco Varela siempre nos decía, cuando nos hablaba al clero de Madrid, siempre nos decía, oye, que lo importante con los pobres es quererles. Lo importante no es que les vistamos o que les demos, hay que quererles. Luego, pues ayudarles en todo lo que se pueda, pero lo primero es quererles, ¿no? Que yo creo que es lo que el Papa Francisco nos ha enseñado, ¿no? A querer, a ser misericordiosos unos con otros, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues ha sido un placer estar con vosotros.